Buenos días, iglesia. Una vez más, gozosos en esta mañana, reunidos en comunión y recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esa muerte en la cruz, por ese sacrificio, esa sangre preciosa derramada, su resurrección. Y aquí estamos cada uno de nosotros presentes en una actitud de agradecimiento también a aquel que nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Cuánto recordamos aquel día que vinimos a los pies del Señor? ¿Y cuánto recordamos ese estilo de vida que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Una de las preguntas que muchos, y por qué no decir todos, nos hemos hecho es cómo acercarnos a Dios. Y esa es la pregunta que todo ser humano se hace. Así es, cómo acercarnos a Dios. Y de una manera equivocada, muchos optan por la mejor manera a su estilo de vida, buscan la manera en la cual también se pueda amoldar quizás al pecado que uno está practicando. Y vemos que hay diversas formas, ¿no?, que el ser humano busca para hallar a Dios. Y esto lleva al ser humano a llevar una vida religiosa. Ahora, vivimos en un país religioso por excelencia. Y la mayoría de los que estamos en estos momentos, no hemos venido de un trasfondo así, en sus diversas manifestaciones y para todos los gustos. Buscan diversas maneras de acercarse a Dios, pero, y allí también muchos de nosotros por mucho tiempo hemos estado equivocados sin tomar en cuenta sus demandas. Hay Cristos de todos los lugares. Usted va por los diversos pueblos de nuestro país y podemos entonces ver diferentes tipos de Cristos para todo tipo de gente, para así mostrar remordimiento por su pecado. Porque aquí hay un gran problema, que no se conoce al Cristo verdadero, al Cristo que nos presenta la palabra de Dios. Y la ocasión es especial para que se pueda demostrar la religiosidad. Y vemos en sus diversas manifestaciones cómo tradicionalmente en nuestro país hay diversas celebraciones. No es extraño, no es ajeno a que nosotros ya por tradición sabemos que nuestro país nos recuerda en este mes de octubre, el mes morado. Y vemos las diversas manifestaciones cuando la gente sale a las calles con su hábito morado. Vemos aún los medios de comunicación que enfatizan esta celebración. Claro, es cierto es que por las circunstancias actuales que estamos viviendo, en estos momentos no tiene esa trascendencia. Vemos también que la religiosidad se puede aplicar también cuando los equipos de fútbol no rebajan y minimizan la obra del Señor Jesucristo solo para que puedan considerarlo para poder ganar un partido de fútbol. Y así es como vamos entonces durante el año llegando a las diversas festividades como la Navidad, por ejemplo. Y es un tiempo en el cual la gente se pone en paz con los demás solo por motivo de esta fiesta. O ponerse a cuentas con Dios como se hace también en la Semana Santa, por medio de los rituales, por medio de las penitencias. Hay quienes también de una manera religiosa se abstienen de alimentos y muchos llegan al extremo también de abstenerse de licor, lo cual durante el resto del año es su costumbre, es el pecado que ellos practican. Pero déjenme decirles también que dentro de las iglesias evangélicas también se practica la religiosidad. Y cuando hablo de la iglesia evangélica, no me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el conjunto de todos los creyentes, de todos aquellos que han sido redimidos, han sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo. A lo que me refiero es al lugar físico, porque en las iglesias evangélicas vemos que hay muchas personas que están allí solo para limpiar sus conciencias o por motivos diversos. Y podemos ver muchas personas que llevan una Biblia y son fieles asistiendo, pero tienen un gran problema. No han encontrado verdaderamente el camino por el cual pueden acercarse al Señor. Pero también hay que considerar que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también podemos caer en el error de llevar una vida religiosa.
Así es. Entonces vemos aquí que la religiosidad lleva al hombre a sentirse superior a los demás, viven en el engaño de creer que están cerca a Dios. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Damos lectura entonces, Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En el texto que hemos dado lectura vamos a hacer un contraste entre lo que es la religiosidad y lo que es verdaderamente una relación con Dios. La enseñanza en esta mañana lo he titulado ¿religión o relación? Y esta pregunta nos va a llevar a reflexionar a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo y aún no conoces personalmente al Señor Jesucristo, o a ti, hermano, hermana, que tal vez estamos buscando ciertos ritualismos para poder creer que estamos a cuentas con Dios. Pero déjame decirte que nuestra vida cristiana en obediencia al Señor se va a manifestar también en una conducta correcta, una conducta diaria en la cual glorifique el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer una actitud religiosa o una relación correcta con Dios? En primer lugar, tenemos que reconocer la condición del hombre, la condición del ser humano delante del Señor. Es por eso que nosotros vemos ahí en el versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva. Esta palabra conoció es una palabra, un eufemismo que tiene relación, valga la redundancia, con las relaciones sexuales. Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Y dice a continuación, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Vemos aquí entonces, y nosotros tenemos que considerar en primer lugar de que el hombre fue creado por Dios para vivir una correcta relación con Él. Nosotros conocemos la historia bíblica, cuando Dios creó al hombre y luego crea a la mujer. ¿Con el fin de qué? Con el fin de adorarle, con el fin de glorificarle y disfrutar de todo lo que Dios le dio. Ahora, esa perfección y comunión con Dios se vio interrumpida por lo que fueron echados de su presencia, porque la santidad de Dios no puede pasar por alto el pecado. Y aquí surge un problema básicamente con el hombre. El hombre ahora está enemistado con Dios. Adán y Eva habían recibido también la orden de parte de Dios de fructificarse y multiplicarse. Ahora, cuando conciben a Caín y a Abel, vemos aquí entonces los primeros nacimientos en la humanidad. Ahora, vemos también que por causa de la caída del hombre, todo ser humano tiene que morir. Tiene que morir, así es. Entonces, vemos aquí que de esta manera la descendencia de Adán va a nacer bajo la limitación del pecado. Todos morirían, todos morirían. Esto nos enseña entonces de que la Biblia nos presenta una gran verdad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como dice también en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, en esas condiciones es que nacen Caín y Abel. Personas
hombres, seres humanos, que tenían que morir. Hay una separación, humanamente hablando, entre ellos y Dios. Así es. Ahora, ellos también tienen un gran problema. No podían acercarse a Dios por sus propios méritos. ¿Sí? Y es en esa condición en la cual se encuentra el ser humano. Es en esa situación de que todos aquellos van a tener dos oportunidades. Una es la condenación eterna o la vida eterna. Y es aquí entonces donde nosotros tenemos que recordar, en primer lugar, ya que estamos en Cristo, tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Hermano, hermana, hay mucha gente a nuestro alrededor que no conoce del Señor y debemos considerar el destino que les espera, que es la condenación eterna. Y esto nos lleva también a cada uno de nosotros a llevar esa bendición a todos los que nos rodean. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelismo. Y esa es entonces la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, vemos también que Caín y Abel tenían sus oficios, tenían sus trabajos. La Biblia nos dice entonces a continuación que Abel fue pastor de ovejas. Así es, fue pastor de ovejas. Abel tenía una vocación pastoral, era su trabajo. Y Caín, dice, fue labrador de la tierra, tenía una vocación agrícola. Aquí hay algo muy en común y muy en particular entre los dos. Ambos están trabajando, así es, ambos están trabajando. Si nosotros entonces en este momento elogiaríamos las obras de cada uno de ellos por lo que están haciendo, yo puedo estar seguro de dar un aplauso a cada uno de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque están cumpliendo con un mandato. Cuando Dios dio el mandato a Adán, ¿no?, de labrar y cuidar la tierra, era entonces el momento en el cual se podía realizar esta labor que era un mandato de Dios. Ahora, estas labores eran honorables, eran necesarias. Una era para alimentos y la otra para vestidos. Ahora, entonces, están haciendo lo correcto en sus labores particulares. Ellos están llevando provisión para sus hogares. Y vemos aquí que eran hombres muy responsables, pero hasta aquí sus obras no eran suficientes para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente ambos son pecadores. Lo que vemos a continuación es la respuesta del hombre hacia Dios. Y aquí vemos entonces que tanto Caín como Abel tienen que presentarse delante de Dios. Y ambos van con una ofrenda. Si nosotros vemos ahí en el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí podemos ver entonces en la escena a Caín. Está llevando lo mejor de su cosecha para el Señor. Va a presentarlo. Y él va entonces a tomar en cuenta tal vez de que el Señor se va a agradar por lo que está presentando. Y vemos a Caín también que es el primero en dar ofrenda. Así es. Ahora, pero esta ofrenda también podemos entenderlo en la manera si nosotros lo pudiéramos observar físicamente, ¿no? Tiene una hermosura estética. Así es. Y luego vemos la ofrenda de Abel. En el versículo 4, la primera parte dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora, aquí vemos algo muy común, algo en particular, tanto en Caín como en Abel. Ambos están trayendo lo mejor. Y así es el hombre. El hombre trata de dar lo mejor para Dios. Pero vamos a ver entonces a continuación que va a haber una gran diferencia que va a marcar las ofrendas que van a ofrecer Caín y Abel. Y eso nos va a llevar entonces a entender
lo que es la respuesta de Dios hacia el hombre. La respuesta de Dios hacia el hombre. En los versículos 4 y 5 vamos a ver entonces cómo Dios va a responder tanto a Caín como a Abel. Y en primer lugar vamos a considerar la respuesta que Dios tiene para los que demuestran arrepentimiento. Recuerden que habíamos hablado ya de la condición caída del hombre. Ahora tienen que ellos acercarse a Dios. Y aquí en Abel vamos a ver entonces el arrepentimiento que él lo manifiesta de esta manera. En el versículo 4, la segunda parte dice: y miró Jehová con agrado. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos aquí que Abel presenta una mejor ofrenda que representaba una condición caída con una actitud de arrepentimiento y fe. O sea, la ofrenda que está presentando Abel está demostrando lo que hay en su corazón. Ahora, ¿y ellos cómo sabían esto? Es probable que Adán y Eva les hayan enseñado a ellos acerca de esa escena que nosotros conocemos en el capítulo 3, cuando Dios ve entonces a Adán y a Eva, y cuando ellos están escondiéndose de su presencia. Es por eso que en Génesis 3:7 dice que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos entonces cuando vieron la condición en la cual se encontraban? Dice que cosieron hojas de higuera. Estas hojas de higuera o esta acción de parte de Adán y Eva representaba su religiosidad, su manera personal de querer acercarse a Dios. Y dice que se hicieron delantales. Y es por eso que posteriormente Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, escuche bien, túnicas de pieles y los vistió, cubrió su desnudez. Pero ¿qué tenía que suceder o qué se tenía que considerar aquí para ellos tener esta vestimenta? Recuerden que cuando habla de pieles refiere a un animal que ha sido sacrificado, que ha sido muerto y su sangre ha sido derramada. Vemos aquí algo muy interesante también, de que la provisión por el pecado proviene de Dios. Aquí vemos entonces la manera como Dios prepara esta circunstancia, esta situación, presentando la manera correcta de poder acercarse delante de Él. Y es de esta manera entonces que Caín y Abel tienen esta enseñanza, tienen esta manera en la cual habían aprendido de sus padres para poder acercarse a Dios. Y mire qué gran amor ha mostrado Dios con Adán y Eva, y ahora también extiende su amor hacia Caín y hacia Abel, pero solamente hay un método para poder acercarse a Dios, y es entonces lo que Abel ha presentado, un sacrificio con sangre. Y a continuación vemos cómo Dios ahora va a considerar la ofrenda de Caín. Así es. Y la ofrenda de Caín representa a todos aquellos que tratan de justificarse por sus buenas obras. Es por eso que el versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué está presentando aquí Caín? Está presentando un sacrificio incorrecto, un sacrificio sin sangre. Caín no está considerando su condición delante de Dios. Caín, podemos estar seguros que él sabía que solo la muerte de un animal, la muerte de un sustituto, entonces podría restaurar esa relación con Dios. Es por eso que en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Y Caín piensa entonces que traer ofrenda era suficiente, no toma en cuenta su estado personal. Y es más, Caín ignoró el hecho de que Dios había maldecido la tierra.
como vemos en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y es por eso que Caín, en su orgullo, aparece con el fruto de sus manos, esperando el aprecio por ellas. Ahora, ¿qué vemos en estos dos tipos de ofrendas? En primer lugar, vemos en la ofrenda de Caín la religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? Es el intento del hombre de acercarse a Dios por sus propios medios. El orgullo y la justicia propia. ¿Usted recuerda la conducta de los fariseos? Hombres que creían en Dios, pero no creían a Dios. Tenían allí al Salvador del mundo delante de ellos, pero su religiosidad cegaba sus ojos, su orgullo. Caín confiaba en su propio esfuerzo de intentar acercarse a Dios. Es por eso nosotros sabemos que la salvación no es por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por eso que vemos personas tratando de obtener la salvación por medio de ¿qué? Por medio de la penitencia, por medio de la sanidad física, por medio de los milagros, por medio de obtener para satisfacer su necesidad económica, su necesidad material, o pertenecer a algún grupo religioso, y diversas formas que intenta el hombre de querer acercarse a Dios. Y a ti, amigo, amiga que nos escucha, déjame decirte, si tratas de justificarte delante de Dios por tus obras, entonces la pregunta es, ¿por qué murió Cristo en esa cruz? ¿Por qué el Señor tuvo que padecer, tuvo que derramar su sangre preciosa y resucitar al tercer día de entre los muertos? Sencillamente porque el corazón del hombre es orgulloso, no reconoce el obrar de Dios, rechaza todo lo que es de Dios. Cuando Pablo escribe a Tito, ¿no? Y él menciona, ¿no?, que hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y así entonces es el estilo de vida del religioso. Fabrica entonces su propia religión, fabrica su propia manera de querer acercarse a Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la ofrenda de Abel? En la ofrenda de Abel vemos una verdadera relación con Dios. Y podemos nosotros ver que en Abel había un cambio, tomando como punto de partida el arrepentimiento. Así es. Y el arrepentimiento lleva a reconocer la miseria espiritual en la cual cada uno de nosotros vivimos, en la cual todo ser humano vive. Y tiene que llegar al punto entonces de poder examinarse delante de Dios. Y Abel encuentra la gracia y la paz de Dios. Es por eso que en Hebreos 11:4, haciendo mención a Abel, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, a comparación con el sacrificio de Caín. Era más excelente que Caín, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Porque era entonces la manera que Dios había preparado para que el hombre pueda acercarse a Dios. Y dándote Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aquí vemos entonces que Dios establece una sola manera para poder acercarse a Él. Y vemos también otra diferencia. En primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno. La palabra de Dios está haciendo aquí entonces una analogía. Así es. Todos los que no son del Señor, todos los que no son de Dios, ¿de quién son? De Satanás. De Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Y todos los que no están en Cristo Jesús entonces pertenecen a este mundo, a sus placeres, a sus deseos. Y luego dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas, o sea, las de Caín, y las de su hermano justas. Aquí vemos entonces esa lucha que hay entre los que son de Dios y los que son de Satanás. Es por eso, hermano, hermana, consideremos aquí que la persecución siempre va a estar latente. La persecución religiosa siempre ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Y eso nos lleva también a poder tomar una aplicación aquí de que como creyentes en Cristo Jesús vamos a sufrir persecución. Vamos a ser objeto de burla, vamos a ser objeto de escarnio, vamos a ser objeto de rechazo, porque es un grupo de personas que no conocen al Señor, que no tienen a Cristo en sus corazones. Pero sabes, déjame decirte de que ellos también tienen la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. ¿De qué manera? Cuando nosotros asumimos el compromiso de seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Ahora vemos que entre la ofrenda de Caín y Abel, ninguna era inferior a la otra. Así es, la importancia está en la fe del que ofrece, no del sacrificio en sí. Y lo que resalta en la ofrenda de Abel, que fue recibida, que era del agrado de Dios, ¿qué era entonces? La obediencia. Y Dios requiere la obediencia. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, Dios solamente pide de ti que obedezcas. Porque lo que hoy agrada a Dios para poder acercarse a Él es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra condición pecadora, nuestra condición caída, alejado del Dios Santo, reconoce la necesidad de esa ofrenda. Es por eso cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo iniciando su ministerio, Juan el Bautista exclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y en Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y es la única manera entonces en que el hombre pueda disfrutar en la presencia del Señor, por medio de esa sangre preciosa derramada por nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar en esta mañana, debemos entonces considerar, el hombre tiene un gran problema, está enemistado con Dios. El hombre juega con el pecado, rechaza a Dios, busca su propia satisfacción, el hombre se crea su propia religión. Pero Dios dice entonces que el único medio de salvación, gozo y paz para poder acercarse a Él es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas son las buenas noticias. Este es un evento, este es un hecho realizado por nuestro Señor Jesucristo para que toda persona pueda tener esperanza. Así es. Y que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos para dar salvación y vida eterna. Amigo, amiga, tú dirás: ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cierto es que todas las iglesias en estos momentos están cerradas. Cierto es que tal vez se te hace muy difícil poder contactarte con alguien. Se puede dar el caso, pero déjame decirte que la Biblia dice que hoy es día de salvación. Y en este mismo momento tú puedes presentarte delante de Dios, pedir perdón por tus pecados y reconocer que Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario por ti. Y que su sangre derramada te limpia de todo pecado. Y a ti, hermano, hermana,
cierto es que solo Cristo pagó por tus pecados. Pero ahora, como hijo de Dios, nos corresponde a cada uno de nosotros presentarnos dignos delante de Él. Si nosotros tomamos el ejemplo de Caín y Abel, o tomamos la figura de Caín y Abel, y en las ofrendas que ellos presentaron, cierto es, hermano, hermana, que en nuestro corazón está el hacer lo mejor para el Señor. Pero la pregunta es también, ¿le estamos dando lo mejor a Él? Y es una muy buena pregunta para que podamos examinar cómo está nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Porque muchas veces pensamos que nuestra vida en Cristo se realiza solo aquí, en las cuatro paredes de la iglesia. Pero déjame decirte que esto se realiza en cada lugar en la cual realizamos nuestras labores diarias. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto como se hacía en el Antiguo Testamento por medio de un animal degollado, un sacrificio santo, apartado del pecado. Eso es lo que exige Dios de cada uno de nosotros, que sea agradable a Dios, y luego dice que es vuestro culto racional. Esto es entonces la verdadera reverencia que presentamos o tenemos que presentarle a Dios. Esta es entonces la manera como nosotros nos presentamos como una ofrenda en olor fragante delante de nuestro Señor. Nuestra relación con Dios está siendo opacada por el pecado y la práctica de una vida religiosa, disfrazando con una doble vida. Tenemos que reflexionar cómo nos estamos conduciendo. Y es tiempo que volvamos a tener una relación correcta con Él y agradándole en todo. Hermano, hermana, que esta enseñanza también nos rete a cada uno de nosotros a proseguir con nuestra labor de evangelista, de llevar las buenas nuevas de salvación para poder rescatar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, a todos aquellos que están en estos momentos sin esperanza y sin Cristo. Y en cada uno de nosotros entonces está encomendada esa gran labor, esa gran tarea. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días.